Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo esta tarta de choclo súper simple de realizar. Lleva muy poquititos ingredientes y en unos minutos la tenemos lista para disfrutar, así que vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner en el fuego y en ella vamos a poner un poquitito de aceite y lo vamos a dejar que se caliente muy bien. Cuando el aceite ya esté caliente, vamos a agregar un diente de ajo y lo vamos a dejar que se cocine apenas unos minutos. Le agregamos una cebolla grande picada bien finita y la vamos a dejar que nuestra cebolla se cocine bien hasta que esté apenas doradita. Si te gustan las tartas, te invito a que mires estos enlaces que te voy a dejar acá arriba. En el canal hay una tarta de acelgas que queda espectacular. Si te gustan las cebollas, también hay una tarta de cebollas que queda muy buena. Y si no, te puedes mirar esta tarta de morrones tricolor que te aseguro que te va a encantar. O esta tarta de zapallitos que sale buenísima. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando la cebolla esté bien doradita, le vamos a sumar una lata de choclo entero y una lata de choclo cremoso. Y a todo esto, sobre el fuego lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando lo tengamos bien integrado, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que nuestra preparación se enfríe. Cuando la preparación esté bastante más fría, la vamos a poner en un bowl y le vamos a sumar una cucharada bien generosa de queso crema y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Una cucharadita de sal, un poquitito de pimienta blanca. Acá los condimentos, como digo siempre, van a gusto de cada uno, así que si algo no les gusta o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes quieran. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Le voy a agregar un poquitito de queso que se lo voy a rallar ahora en este momento. El queso también, la cantidad va a ir a gusto de cada uno, pero para que tengan una idea yo le agregué más o menos 2 puñados de queso rallado. Y a todo esto lo voy a integrar muy bien. A la preparación le voy a sumar 4 huevos y lo voy a integrar muy bien. Y por último le voy a agregar un puñado de perejil picado y también lo volvemos a integrar. Cuando tengamos nuestro relleno listo, lo vamos a poner dentro de una tartera. Acá si quieren pueden utilizar una masa de tarta comprada o si no pueden hacer la masa de tarta del canal, la famosa masa de tarta 969 que sale espectacular, que acá arriba les voy a dejar el enlace para que lo vean. Así que dentro de la masa de tarta vamos a poner todo el relleno. Por arriba le voy a rallar un poquitito más de queso como para darle otra vista. Y a esta tarta la vamos a llevar al horno hasta que nuestro relleno esté bien cocida y la masa esté bien doradita. Y así de linda sale esta tarta del horno, miren la pinta que tiene. Ahora la voy a cortar para que la vean cómo quedó por dentro. Quedó increíble, hay un olorcito espectacular en casa, así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.